días a todos y bienvenidos a Meridiano. En esta oportunidad la tenemos a Esther Ascuez-Manzón, que es especialista en geodesia espacial, trabaja en el IGN de España y bueno, entiendo que nos va a comentar sobre las actividades en términos de lo que es BLBI, GNSS y DSLR. Así que, sí, breve, porque sé que ella se va a presentar. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo os voy a contar un poco, como ha dicho Marifenia, las actividades que estamos haciendo en términos sobre todo de análisis, porque yo estoy en la parte de geodesia llevando los centros de análisis GNSS, VLBI y SLR, pero ya voy a añadir un poco de infraestructura y distintos proyectos que tenemos abiertos ahora mismo en materia de geodesia espacial. No es casual que he puesto en el título IGNE porque muchos de los productos que servimos pues al IVS, a EUREF, relativo a GNSS, el código que utilizamos en estas webs es o IGNE o IGE, porque IGN sabéis que es el IGN francés o el que está más extendido y vosotros me imagino que seréis IGN Argentina, ¿vale? Entonces, para evitar confusión solemos tener este código. Me voy a presentar brevemente. Yo estudié una licenciatura en matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Había una pequeña especialidad que se llama Astronomía y Geodesia, que hoy en día prácticamente se ha incluido en la titulación de ingeniero en matemáticas, pero ya esta especialidad, muy tristemente para nosotros, pues ha desaparecido, porque nos está limitando mucho el número de personas pues, que quieren trabajar en este sector y cómo nos damos a conocer. Posteriormente me encantó la parte sobre todo de geodesia y decidí formarme más haciendo un máster de Ingeniería Geodésica y Cartografía en la Universidad Politécnica de Madrid y por cosas de la vida, no quería yo, pero acabé haciendo prácticas en el IGN. Yo quería irme a empresa a dar todo a la empresa privada, pero llegué al Instituto Geográfico Nacional, que en España es una entidad pública, y yo no sabía muy bien qué se trabajaba allí de geodesia o en qué estaban metidos, pero el trabajo me encantó y ya fui encadenando prácticas, una beca y me decidí a opositar. Para trabajar en el IGN, en general en toda la administración pública en España, la oposición es un proceso muy duro que tienes que estudiar varios años. Entonces es muy difícil, si no conoces el trabajo antes, animarte a opositar. A mí ya lo que había conocido durante mi beca me animó para preparar la oposición y dentro del IGN he ido avanzando hasta que actualmente soy la jefa de área de geodesia, en concreto llevando los 3 centros de análisis de geodesia espacial. ¿Vale? También he puesto aquí, estoy aquí en Argentina, gracias a una invitación de Sirgas, allí con Cyberatlantic. Es una organización en la que actualmente soy yo la presidenta, en la que intentamos promover la geodesia pues, en la zona iberatlántica. Y tuvimos buena comunicación con Sirgas, nos invitaron a dar un curso sobre VLBI y SLR en San Juan y por eso estoy aquí en Argentina, porque hemos terminado la semana pasada este curso muy satisfactoriamente y me ha dado la oportunidad de entrar en contacto también pues, con la gente local de Latinoamérica, distintos países, trabajando en geodesia. Y también soy la presidenta de la sección de geodesia de la Comisión Especializada de Geodesia y Geofísica. Y veis algunas fotos. También si ponéis, tengo vídeos en YouTube, porque yo desde el principio me gustaba el tema de divulgación y entonces pues un programa en el History Channel para una aparición en el Observatorio de Madrid y demás. Bueno, simplemente contaros un poco qué es el IGN, imagino que lo conocéis porque tenéis una entidad aquí muy parecida, pero en España el IGN fue creado con un objetivo, que fue la creación del mapa topográfico nacional. Hacía falta un mapa que se basase en medidas matemáticas, preciso, y se encargó el Instituto Geográfico Nacional, vamos a decir, que ha ido cambiando de nombres y se han unido, estuvo en cierto momento junto con el Instituto Estadístico, con Metrología, ha tenido idas y venidas, pero vamos a decir que se encargó al Instituto Geográfico Nacional esa tarea. Fue creado el 12 de septiembre de 1870, de hecho fue su 150 aniversario justo con la pandemia. Tuvimos muy mala suerte porque teníamos planificado muchísimas actividades y la mayoría no se pudieron llevar a cabo. Algunas de ellas sí, pero no todas. Y dentro del Instituto Geográfico, bueno, antes de dentro del Instituto Geográfico depende de Transportes y Movilidad Sostenible, ¿vale?, del Ministerio, y nosotros nos dividimos con varias subdirecciones. Yo estoy en la Subdirección General de Astronomía y Geodesia, ¿vale? Las funciones vienen por ley. Aquí os voy a mencionar alguna de ellas en la siguiente diapositiva, pero tenemos todo, existe un Real Decreto que regula todas nuestras actividades.
El edificio principal, las oficinas principales es donde yo trabajo, están en el centro de Madrid, vamos a decir, al noroeste. Y también en la estación de metro, si alguna vez vais por Madrid y pasáis por Guzmán del Bueno, va a estar toda caracterizada de nuestros trabajos, fotos. Está, por ejemplo, en la estación de la Antártida, que es la Montello, en la campaña antártica del 2019-2020. ¿Vale? Estuve instalándola yo con un compañero del ejército. Y estas son nuestras oficinas principales. La caracterización del metro es por el 150 aniversario, que es una de las cosas que sí pudimos llevar a cabo, a pesar de que otras muchas no. Pero tenemos también diversos observatorios, como el Real Observatorio de Madrid, del Retiro, el Observatorio Astronómico de Lleves, que es donde actualmente tenemos las antenas de VLBI que usamos para geodesia, porque para VLBI hay una en Lleves, pero también está el Observatorio Irán en Pico Veleta. Y luego tenemos observatorios geofísicos y de distintos servicios regionales pues, que comercializamos los productos del IGN. ¿Funciona? El puntero. Al puntero. Vale. El paso no. Vale. Como os decía, nuestras funciones están reguladas por Real Decreto, pero ¿a qué nos dedicamos? Básicamente, por un lado tenemos la Tierra, ¿no? Pues todo lo relacionado con ellas, estudiar el geomagnetismo, la gravimetría, información sísmica, la vigilancia volcánica, la geodesia, que esto es de lo que voy a hablaros hoy. Tenemos el espacio, es decir, nuestras funciones también están relacionadas con la astronomía y todo lo que tiene que ver con el Observatorio de Lleves, que es el desarrollo tecnológico para poder llevar a cabo estas observaciones astronómicas y geodésicas. Eso lo vamos a ver aquí. Infraestructura científica y técnica singular. Desarrollan prácticamente su propia experimentación y no solo eso, sino que lo exportan a muchos observatorios por todo el mundo. Y aparte de la Tierra y el cielo, nos dedicamos a plasmar todo ello pues, en mapas. Tenemos todo relacionado con la cartografía, el registro cartográfico de deslindes y la toponimia, la cartoteca y biblioteca y el archivo histórico de mapas, todos los servicios de observación del territorio, cartografía, como ya he dicho, Atlas Nacional de España y la informatización de todo ello a través de la infraestructura de datos espaciales. Y no solo eso, esto sería el IGN, que estamos unidos a un centro que se llama Centro Nacional de Información Geográfica, CENIG, se conoce, que es el que se dedica a comercializar y a servir al público, bien vía aplicaciones de móvil y demás, todos nuestros productos. Pero yo os voy a hablar de geodesia espacial. Dentro del departamento de geodesia no solo continuamos trabajando en lo que llamamos geodesia clásica, sino que también en la espacial, que es en la que estamos actualmente dedicando, podríamos decir, mayores esfuerzos, o al menos con todos los centros de análisis. ¿Qué es la geodesia espacial? Bueno, todos aquí sabréis lo que es la geodesia, lo he puesto simplemente como introducción, pues queremos estudiar la forma figura de la Tierra, el campo de la gravedad y cómo todo ello varía en el tiempo, pues en geodesia espacial hacemos todo ello utilizando como referencias cuerpos externos a la Tierra, satélites, radiofuentes, pero estudiar los mismos tres principios que nos guían dentro de la geodesia. Tenemos varias técnicas, aquí he puesto las que están participando para la formación de los sistemas de referencia, que son DORI, DLR, SLR y LLR y GNSS, ¿vale? Pero hay más técnicas, tenéis altimetría por satélite, gravimetría por satélite y demás. Todo ello, ¿qué hacemos? En los centros de análisis intentamos coger las observaciones brutas de estas técnicas y a través de aplicar estándares y modelos y dentro de estos centros de análisis y combinación queremos obtener productos de valor añadido, ¿vale? Que os he puesto algunas imágenes como hay el geoide, el TRF, el marco de referencia terrestre, y todo ello, ¿por qué? Porque esto nos da un beneficio a la sociedad. En ello está trabajando GIGO y se ha visto en las últimas resoluciones de Naciones Unidas que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible están basados en tener un marco de referencia estable, preciso y estable en el tiempo, ¿vale? Dentro de ello está también GIGOS como coordinador, como entidad coordinadora entre los distintos servicios, porque si queremos obtener algo, que estamos todos observando el mismo objeto, la Tierra, y si queremos explotar bien las observaciones geodésicas, para ello necesitamos coordinarnos entre los distintos servicios. No sirve nada que VLBI esté aquí, GNSS allí. Esta entidad sería GIGOS, esta entidad unificadora dentro de la IAG, la Asociación Internacional de Geodesia, que trabaja entre los distintos servicios y no solo eso, sino también para transmitir a la sociedad la importancia
¿Por qué esto es importante? Porque si la gente no sabe que es importante, no se invierte dinero, se pierde, y estas infraestructuras que muchas veces son mantenidas por los distintos países, pues necesita ese apoyo para poder sobrevivir. Os comentaba, uno de los puntos principales de todas estas técnicas, en contraste, podemos decir, a la geodesia clásica, es que no estamos trabajando a nivel regional o local, sino que estamos teniendo un punto de vista total de la Tierra. Nos están sirviendo para observar la Tierra en su conjunto, y por ello son muy buenas para monitorizar todos los aspectos o distintos aspectos del sistema Tierra. Entre ellos podemos estudiar interacciones entre los subsistemas terrestres, entre la Tierra sólida, atmósfera, hidrosfera, atmosfera. Todo ello lo podemos ver a través, reflejado en los distintos parámetros geodésicos que obtenemos. Por otro lado, obviamente también nos permite estudiar la geometría y deformación de la Tierra. Os pongo ahí, todo se mueve. Es un problema, pero también es lo que nos da de comer a los geodestas, que todo se mueva. Si todo estuviese fijo no podríamos, no trabajaríamos. Y nos permite, pues, estudiar la rotación de la Tierra. Tenemos que tener en cuenta distintos efectos que están pasando, como las mareas. Podemos también estudiar la tectónica de placas y demás cambios. Os pongo aquí en otra diapositiva distintas escalas temporales de cambios en la Tierra que podemos estudiar gracias a la geodesia. Repentinos, como puede ser terremotos, deslizamientos. Aquí la geodesia, mira, les pongo por ejemplo cómo está el esfuerzo acumulado, del desplazamiento acumulado en el terremoto de Tohoku de marzo de 2011. Esto lo podemos medir gracias a campañas GNSS y demás. Nos permite también monitorizar cambios emergentes, como puede ser una erupción volcánica. En este caso os pongo una foto de la erupción de La Palma en 2011 en España, que gracias a las redes de control geodésicas pudimos monitorizar para saber cómo movilizar efectivos. Nos puede ayudar no tanto a prever, sino a gestionar la emergencia. Nosotros somos los encargados en dar a las entidades, que son los que tienen que tomar la decisión, los datos informados para que ellos tomen las decisiones oportunas de cómo movilizar a la gente, cómo mandar efectivos y demás. Aquí, por ejemplo, veis la serie temporal GNSS. Aquí está centrada, pero desde una semana antes de la erupción se empezó a ver que algo pasaba. Todavía no se interpreta muy bien qué, pero ya se podía ver un poco que se estaba deformando toda la zona. Y ya, pues como veis, en septiembre de 2021 empezó la erupción. También vamos a ver, no lo he puesto aquí, vale. Os voy a mostrar luego una aplicación de cómo podemos, a través de GeoDesia, intentar ayudar a la monitorización de tsunamis y otros efectos que podemos catalogar como emergentes. Y finalmente he puesto efectos a largo plazo. Obviamente, cambio climático, el movimiento de las placas tectónicas. Aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, esto gracias a imágenes por satélite se ha visto en el Océano Ártico, las capas de hielo, la diferencia entre 1964 y 2000. Como veis, la parte blanca, que sería esto más o menos, el área que ocupa es la misma, pero el problema es la parte muy blanca, que es la capa que ha disminuido. Eso es hielo multianual, se llama. O sea, hielo es una capa más gruesa de hielo que pervive de un año a otro, se puede decir. Pues eso se ha reducido. El problema de que eso se haya reducido es que esta capa refleja gran parte de la radiación que viene de la atmósfera y, por supuesto, también todo ese agua pues, ha contribuido al incremento del nivel del mar en los océanos. Aquí os ponía, por ejemplo, la gráfica que también se ha obtenido con medidas por satélite de la evolución del incremento del nivel medio del mar a lo largo de los años. Esto es durante el periodo en el que hay constelaciones de satélites siguiendo este cambio. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Que si queremos determinar esos pequeños cambios de milímetros al año del nivel del mar u otros pequeños movimientos, no podemos hacerlo si no tenemos un sistema de observación coordinado y estable. Como ya hemos dicho, que se ha cuantificado tanto en Naciones Unidas, en GIGOS, que en la necesidad de este sistema pues, para poder estudiar todos estos cambios.
Aquí os he incluido un poco, sobre todo para los que estéis estudiando, yo imagino que ya lo sabéis, que es muy distinto, ¿vale? Necesitamos diferenciar entre sistema, marco y sistema de coordenadas, porque lo vamos a utilizar así a lo mejor indistintamente, pero es muy importante, yo diría que es casi la clave para poder entender todo, saber diferenciar cuando hablamos de una cosa u otra. Sistema, un sistema de referencia que queramos situar en la Tierra, nos estamos haciendo referencia a una idea matemática, a un ideal. Pues yo quiero situar los ejes, el eje Z que más o menos coincida con el eje de rotación de la Tierra, es el concepto matemático. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Gracias a medidas reales, a través de un marco. Para estos marcos, actualmente podemos decir que el marco asociado al Sistema Internacional de Referencia es el Marco Internacional de Referencia, el ITRF, ¿vale? Lo que hacemos es combinar observaciones de estas 4 técnicas geodésicas. Bueno, aquí hay 5, porque a veces unimos FLR y LLR, de GNSS, BLBI, SLR, LLR y DORIS, y os damos un catálogo, podemos decir, de coordenadas y velocidades, porque si no damos velocidades, nuestro marco de referencia sería estático en el tiempo, y queremos que sea un marco de referencia movible. Entonces necesitamos estimar velocidades. Para crear esos marcos de referencia, como veis, es muy potente unir estas técnicas. Lo vamos a ver luego, porque cada técnica nos va a dar puntos de vista diferentes de la Tierra. Posteriormente, estos puntos pues, nos dan sus coordenadas. Y como os decía, ¿qué son las coordenadas? Las herramientas para dar estas posiciones. ¿Vale? Os comentaba, estas distintas técnicas, al final lo que queremos es combinar sus resultados. Esto nos va a permitir localizar errores sistemáticos de unas técnicas a otras, evaluar la calidad de nuestra combinación, pero no solo eso, sino, espera, esto lo voy a modificar un poco, sino que cada técnica nos da puntos de vista diferentes de qué estamos observando. Aquí veis los parámetros geodésicos, cada técnica a qué parámetros es sensible. Por ejemplo, veis que BLBI es muy fuerte en la parte de rotación de la Tierra. Nos permite obtener los ciclos. En cambio, otras técnicas a lo mejor solo son sensibles a uno de ellos, pero no a todos. Tenemos otras técnicas que son más poderosas para determinar el geocentro de la Tierra, como son aquellas que se basan en observaciones a satélites. Como sabemos, observamos a satélites que se están moviendo, orbitando en torno al centro de la Tierra. Entonces, por ello, técnicas que son observaciones, que están observando satélites, tenemos mayor sensibilidad para ese parámetro. Y bueno, pues como ves, la troposfera es casi un problema, pero en algunos casos una ventaja si queremos estudiar la troposfera en muchas de las técnicas. Y también os he puesto para la formación del último marco de referencia, el ITRF 2020, cómo se ha definido el origen, la escala y la orientación del sistema. Y veis que depende, cada técnica contribuye en una cosa. Entonces, es muy difícil, muy importante, hemos dicho, combinar estas técnicas. ¿Y cómo se combina? Gracias a lo que se conoce como observatorios multitécnicas, que muchos de ellos también se denominan GIGOS Core Sites, ¿vale? Porque estamos intentando promover la co-ubicación de todas estas técnicas de forma muy precisa. Es decir, necesitamos unir todas estas técnicas dentro de un observatorio, que os pongo, por ejemplo, el plano de Lleres, del observatorio de Lleres. Gracias a una red, las unimos a través de una red de pilares y con observaciones de topografía clásica, estos vectores los podemos determinar de forma muy precisa. ¿Vale? Y en particular, ¿qué queremos referenciar? Queremos conseguir saber el vector que une los puntos de referencia de cada una de las técnicas. ¿Vale? Porque esto va a ser un constreñimiento a la hora de formar el marco de referencia internacional. Es decir, si yo le digo, yo sé que entre mi GNSS y mi BLBI tengo esta distancia, lo meto a las ecuaciones y nos va a permitir las redes independientes de cada una de las técnicas, que ahora mismo tengo 4 redes de observación independientes, unirlas en un producto conjunto y con sentido, que es el marco de referencia. Vale, entonces, digo, tenemos muchos actores en esta película, en Geodesia, por eso es tan importante la coordinación, la colaboración. Tenemos por un lado todas las técnicas de observación, estándares, modelos, centros de análisis, necesitamos esos datos, llegar a ciertos acuerdos,
para al final obtener pues, un producto de valor, un producto que sea útil no solo en las observaciones en bruto, que siempre va a estar con la base del pilar de los marcos de referencia. ¿Vale? Entonces, así para la gente que a lo mejor no ha trabajado antes en geodesia, ¿por qué tenemos estas tres? Sobre todo nos interesa ser centroanálisis de estas técnicas, que en realidad son más, pero en nuestro caso en España pues no tenemos DORIS, ¿vale? En nuestro observatorio. Entonces, tenemos un centroanálisis de GNSS, BLB y SLR, que es lo que os voy a contar un poco en nuestras actividades. Vale. Así como comentario, yo digo geodesia, yo soy de geodesia, pero nos cambiaron el nombre hace poco y somos la Red de Infraestructuras Geodésicas ahora. Por eso si veis RIG por ahí, es por ello. Vale, vamos a comenzar con GNSS. Esta es la estación que os decía en la Antártida, que la estuve montando en la campaña 2019 y 2020, cerca de la base española en Livingstone, Juan Carlos I, sería la base. Para empezar, nosotros os voy a contar un poco de la infraestructura. No voy a entrar mucho, pero porque prefiero contaros más los proyectos de análisis, pero tenemos una red de GNSS de más de 120 estaciones a lo largo de toda España. Muchas son solo nuestras, pero otras cooperamos con las comunidades autónomas, porque vamos a ver en otros proyectos que en realidad la red de estaciones GNSS que cubre España es muchísimo mayor. Y lo que hacemos es que, porque cada comunidad autónoma tiene también su red regional, ¿vale? Su red local, y en muchos proyectos procesamos tanto la nuestra como la de ellos, formando al final una red de más de 430 estaciones. Pero la nuestra como tal tiene más de 120. Vamos, todavía seguimos desplegando la red, entonces cambia. 9 de ellas son IGS y 26 es EPN. ¿Qué es EPN? EPN es EUREF, no sé si lo conocéis. EUREF es como el organismo, el grupo encargado de hacer la realización del marco de referencia en Europa, lo que aquí sería el equivalente a vuestros IRGAS, ¿vale? Pues sería EUREF. Nosotros somos uno de los centros, que lo vamos a ver, de análisis de EUREF. Entonces, 26 de esas estaciones están dentro de EUREF, ¿vale? Aproximadamente el 92% ya están siguiendo Galileos, nos quedan algunos equipos antiguos que vamos cambiando y somos también un centro de datos local, que servimos todos los datos pues, al público gratuitamente. Más la estación de la Antártida sería. Tendríamos esta red y la estación de la Antártida nuestras. Pero ya os digo que hay muchas de estas estaciones que las cooperamos con las comunidades y aparte ellos tienen sus propias redes, aumentando en gran número las estaciones que cubren España. ¿Cómo la estructura de nuestros centros de datos o de cómo trabajamos? Pues tenemos nuestras antenas GNSS en nuestra red y descargamos los datos. Normalmente almacenamos el fichero bruto, pero también el RINES 2, RINES 3. Ya últimamente estamos intentando eliminar RINES 2, que es el formato antiguo de GNSS. Y por un lado, automáticamente les pasamos un control de calidad a los datos que nos llegan y gracias a ScriptDebug, en el centro de análisis, junto con otra información que descargamos, órbitas, modelos de carga y demás, utilizamos Vernet 5.4 para procesar, ¿vale? Que es un software de GNSS que creo que conoceréis, muchos de vosotros conoceréis. Es bastante potente, lo vende la Universidad de Berna y actualmente es en el que tenemos montado todo nuestro centro de análisis. De ahí vamos sacando coordenadas troposfera y según van saliendo semanas, vamos generando coordenadas oficiales y velocidades. Para sacar velocidades lo que tenemos que hacer es una solución combinada de todo lo que tenemos, porque con un día no tenemos velocidades, tenemos que combinar todo nuestro periodo para generar estas velocidades. Como os decía, somos un centro de análisis local de URE. Este proyecto que intenta dar acceso al sistema de referencia terrestre europeo, lo que sería el ETRS 89, y nosotros procesamos una subred no solo de España, sino también de alrededores dentro de este proyecto. Tenemos dos tipos de procesamientos, uno muy rápido, pues prácticamente procesamos los datos del día anterior para encontrar problemas, obtener una primera solución rápida, con la idea de que una vez ya se publican las efemérides finales, que se publican 3 semanas después, esa semana ya esté limpia y pulida para simplemente añadir las nuevas efemérides y obtener nuestra solución precisa, final. ¿Vale?
Utilizamos un procesamiento en dobles diferencias con el software Vernet 5.4 que os comentaba. Pero no nos quedamos ahí, esa solo es una red muy limitada dentro de las estaciones que tenemos. Tenemos nuestro cálculo nacional, se llama Iberred, y lo que queremos es obtener las coordenadas de todas las estaciones posibles en la península ibérica y alrededores. Más de 430 tenemos actualmente. El objetivo principal es obtener velocidades ETRC00, que luego os voy a hablar un poco porque este es uno de los temas que tenemos abierto, y las series temporales, obviamente. Pero EUREF no solo se queda en una limitación de la red, sino que nos pide este producto, es lo mismo para crear el proyecto EPND. EPND es la densificación de la EPN. Aparte de las estaciones EUREF, todos los países le mandan todo lo que hay para ellos hacer un modelo de velocidades que tiene, este proyecto tiene su web y se puede descargar el modelo de velocidades de toda Europa. ¿Vale? Exactamente igual, calculamos coordenadas, troposfera, velocidades y series temporales en dos formatos, rápido y final. Eso es algo que adaptamos hace unos años porque si solo procesamos el final, teníamos que esperar por a las efemérides finales, pero no nos permitía muchas veces corregir errores previos. Es por eso que siempre hacemos un primer cálculo rápido, corregimos errores y una vez nos llegan las órbitas finales ya simplemente es procesar. Esto es lo que os decía, este es el tipo de... A ver, aquí, vale. El proyecto de densificación de EUREF, que es esta web, por si le queréis echar un vistazo, calcula velocidades ETRF de toda Europa. ¿Qué pasa? Que son velocidades ETRF, se le ha quitado el movimiento a la placa, porque si no estaríamos viendo todas las velocidades hacia allá, con el movimiento de la placa europea, ¿vale? Pero el sistema TRS lo que hace es compensar ese movimiento de la placa, ¿vale? Llevando todo como si fuera a una especie de foto fija del ITRF, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay ciertas zonas en donde esta compensación no funciona bien, como veis en Italia y en Grecia. Obviamente, por la geodinámica de la zona, no hay manera de ajustar un marco de referencia más o menos fijo a estas áreas. Y nosotros, en el sur de la península, no en tan mayor medida, tenemos también ciertos problemas, que es que se ve que está como rotando hacia el oeste, toda esta parte sur de España y de Portugal, ¿vale? Eso luego os voy a enseñar otro mapa más detallado. Las series temporales que sacamos son de este tipo. Veis, por ejemplo, en la estación Alba, que está en Albacete, un poco por el centro-este y un poco hacia el sur, ¿vale? Albacete 1. Si habéis estado, en España, pues no sé si lo conocéis, es una ciudad principal, vamos a decir, aunque en habitantes no muy grande. Estamos viendo a través de las series GNSS una subsidencia. Y como veis, esta sería la serie en componente norte, este ya. Lo que se mueve en la estación a lo largo del tiempo, norte-sur, ¿vale? Este-oeste. Y en este caso veis claramente que está habiendo una subsidencia en esta estación. Lo hemos contrastado con INSA y efectivamente en todo este área pues, parece haber una subsidencia de en torno a unos 7 milímetros por año. ¿Vale? Vemos otros efectos, en este caso variaciones estacionales en A. Como veis, hay estaciones, por ejemplo, Riaño está cerca de un embalse, el embalse, esto es Riaño, la presa de Riaño. Entonces, al final, con la carga del embalse lleno y el embalse vacío, lo vamos viendo también pues, en las series temporales de las estaciones. Tenemos otro tipo de efectos, a veces muy raros, que no sabemos muy bien de dónde vienen. En algún caso han sido una estación que teníamos en uno de los puertos, pues instalaron cerca una antena tipo que creaba interferencias en el GNSS y se veían efectos así muy raros. U otros, aquí por ejemplo veis un efecto periódico en la componente norte, ¿vale? Pues así, aquí en este caso, una subsidencia que se fue hacia el oeste, ¿vale? Pero muchas veces, pues en algunos casos llegamos a saber la causa y en otros casos no. ¿Vale? Pues ahí está. Aquí os pongo un ejemplo que debe ser nuestro caso más extremo, que es la estación de Lorca, Lorca es una localidad que está cerca de la falla de Alhama de Murcia. De hecho, hace varios años hubo un terremoto de los más importantes en los últimos años
en la península ibérica, que por supuesto no van a ser como los que tenéis aquí, pero para nosotros obviamente pues fue un evento muy importante y muy trágico porque se llevó algunas vidas humanas. Entonces veis una terrible subsidencia que hasta se nos han ido los ejes de 73 milímetros por año en esta estación, ¿vale? Lo hemos chequeado con nivelación de alta precisión y con INSA. Este es el caso más extremo que tenemos pues, por estar cerca de la falla. Y aquí es lo que os comentaba. Tenemos estas velocidades en ETRS 89, si nos llevamos todo esto al sistema europeo, en todo el sur de la península y sur de Portugal. Actualmente, esto lo que nos está creando es que cuando damos unas coordenadas oficiales, sobre todo en el sur de la península, hay que actualizarla cada ciertos años, ¿vale? Porque está cambiando. Entonces, nosotros ahora mismo al usuario lo que le damos es unas coordenadas oficiales, ¿vale? Porque los usuarios muchas veces, según nuestra experiencia, no se quieren complicar, no les queremos dar unas velocidades. Bueno, no es que no queramos, es que muchos usuarios nos piden unas coordenadas oficiales y lo que hacemos es la actualización, ¿vale? Pero estamos estudiando ahora cómo cambiar toda esta forma en que damos las coordenadas oficiales. Por eso os digo que ahora mismo estamos trabajando en ellos. Estamos viendo si en el futuro sí que necesitarían a lo mejor una pequeña explicación y que se acompañase de velocidades u otro tipo de marco de referencia, porque esta parte no se está ajustando muy bien en España. Por otro lado, participamos en un proyecto que es EGEVAP. EGEVAP lo que trata es, a través de una red muy densa de estaciones en toda Europa, que os he puesto la red que nosotros procesamos, pero hay un montón de estaciones por toda Europa, obtener datos de la troposfera. Estos datos se envían a las agencias meteorológicas en tiempo casi real, es decir, pues imaginad, hoy se graban los datos de 11 a 12 en el GNSS. Nosotros recibimos a las 12:03 los datos en el IGN. Los procesamos y a lo mejor hay 20, estamos mandando la primera solución a las agencias meteorológicas. Y hay 50, está saliendo una segunda solución con una red más densa. La primera que le mandamos es una red homogénea y la segunda ya densificada, ¿vale? Estos datos que les mandamos son ZTD, Zenith Total Delay, nos viene a representar cómo se retrasa la señal GNSS proyectado en su componente cenital, no en el punto de vista estación satélite. Y lo que os decía, tenemos dos redes, dos tipos de productos, y estas agencias traducen este ZTD a cantidad de agua pues, en la columna sobre la estación, ¿vale? Además, estamos empezando a instaurar otros proyectos, estamos trabajando en reflectometría GNSS, que la idea es no estudiar la señal directa satélite-receptor que nos llega, sino estudiar los rebotes de esta señal, ¿vale? ¿En qué nos ayuda eso? Que en función de donde rebote, pues podemos estudiar propiedades físicas de esa superficie. Si está cerca del mar, pues podemos obtener el nivel medio del mar. Si está cerca de la nieve, como en la estación de la Antártida, podemos ver variaciones en la capa de nieve, ¿vale? Estamos actualmente probando en varias estaciones, comparando con los... en verde tenéis el mareógrafo y en rojo lo que hemos obtenido por GNSS-R. Y está funcionando bastante bien. No obstante, no está funcionando en todas las estaciones que tenemos en España. Por ejemplo, mira, este es un caso muy bueno porque esta sí que estábamos obteniendo estos rebotes, pero esto que es el mareógrafo como tal, el radar del mareógrafo, nos estaba dando una falsa señal en reflectometría. Y hasta que al principio decíamos, ¿pero qué es esto? Hasta que no hemos ido a la foto y hemos analizado, pues eso es lo que está pasando muchas veces. Hay otras estaciones que tienen cosas cercanas que rebota ahí de repente, pero estamos trabajando bien en el filtrado de observaciones que hacemos y sí que estamos pudiendo extraer ya en muchas de las estaciones la señal. Además, como dentro del IGN os contaba, otro de los campos de trabajo es la vigilancia sísmica y volcánica y tsunamis también. Estamos colaborando con nuestros compañeros del área de vigilancia de monitorización de tsunamis para intentar utilizar las medidas GNSS
complementarias a su sistema. Obviamente esto no va a sustituir su sistema, pero que sea pues otra fuente de información más. Por si imagino que lo habéis oído, pero bueno, si hay un evento, imaginad que ocurre un sismo, que es sismo tsunami genético, se llama, un sismo tsunami genético, que puede llegar a causar un tsunami, tiene las características para poder llegar a causar un tsunami. Pues se puede recibir de la onda que se genera, se crea una pequeña perturbación en la ionosfera. Esta perturbación viaja por la ionosfera pues, de forma similar a como viaja la ola pues, por el mar. Esta perturbación, si somos capaces de detectarla en una trayectoria del receptor satélite, estudiando la ionosfera, pues nos puede dar información mucho antes que cuando somos capaces actualmente de descubrir o de recibir en otros sensores tipo boyas que ya está llegando el tsunami, ¿vale? Porque la huella de estación GNSS que juntamos entre Canarias, el sur de España, Azores y tal, nos permite tener un área más amplia para detectar esto y ganar, al final es ganar unos minutos posiblemente, que depende del nivel de catástrofe, pues pueden ser muy, muy valiosos. En este caso estamos ahora mismo estudiando, porque lo hemos probado con otro tipo de eventos que han ocurrido más en Japón, porque los nuestros son muy pequeños para ello. Este tipo de procedimientos suelen ser para terremotos muy grandes, como los que hay más cercanos en el área de Japón. Ellos están muy avanzados. Nosotros estamos haciendo pruebas. No quiere decir que no se espere algún evento grande en España, porque ya hubo uno en 1755 que arrasó Lisboa completamente, imagino que lo conoceréis, y el sur de España. Y bueno, pues al final puede volver a pasar. Me voy a mudar ahora de GNSS a VLBI. Aquí veis, por ejemplo, nuestras dos antenas de Yemes. Esta sería la antena Vigos y la antena Legacy. Simplemente así como resumen, no sé si todos estáis en el área de VLBI, pero bueno, Vigos es una nueva generación de antenas que se ha diseñado para su uso geodésico. Más pequeñitas, más rápidas, nos permite corregir mejor la troposfera al observar en muchas direcciones, tener observaciones en muchos ángulos, tanto de elevación como de azimut. Y entonces es lo que podemos decir el futuro de la geodesia, en cierto modo. Bueno, no, porque luego os voy a contar que hay otro tipo de observaciones que se está intentando todavía cubrir, llegar a buenos resultados con las Legacy. Esta Legacy, que es 40 metros, es como la de CART que están montando de también de 40 metros. Lo que pasaba era que ahora su uso es principalmente astronómico, ¿vale? Hay muchos proyectos de radioastronomía que necesitan tiempo de esta antena, y esta antena sí que estaba participando en las sesiones R1, R4 para obtener los parámetros de rotación de la Tierra geodésicas. Pero al final lo que se ha decidido en JEMS es llevar toda la geodesia al telescopio RAEGE, que os voy a hablar del proyecto ahora, y este principalmente, salvo alguna sesión especial de observación, conservarlo para astronomía. Tenemos un centro de análisis que está operativo desde febrero de 2020, aunque comenzamos montando el centro de análisis ya en 2016-2017. Nuestro objetivo, por un proyecto que os voy a contar posteriormente, queremos llegar a controlar todas las etapas de VLBI. A diferencia de GNSS, que habéis visto es muy fácil, tú tienes tu antena, yo cojo el dato de mi antena, de todas mis antenas, lo proceso, y el valor añadido, que es que yo estoy procesando el dato de mis antenas, yo quiero saber las coordenadas. En VLBI todo es mucho más complicado. Tienes que observar junto con pares de antenas que están en el otro punto de la Tierra, hay que coordinarse, el dato luego se va a una cosa que se llama correlador, para que saquen al final el retraso del observable, o sea, el retraso de la señal en cada una de las antenas, y ya en cierto momento llega el análisis. Entonces, es como hay fases y no todo el mundo es capaz de dominar estas fases. Yo, por ejemplo, trabajo en la parte de análisis, pero todavía estas fases estoy aprendiendo. De hecho, os marcaba aquí las fases en las que estamos trabajando dentro de nuestra subdirección, que no quiere decir que en el IGN no estén trabajando. En total, en el IGN estamos intentando abarcar todas las fases del proceso de observación. Os resumo. Antes de una observación hay algo muy obvio, que hay que planificar esa observación. Si vamos a observar con una antena en Japón,
y tenemos que estar las dos mirando a la misma radiofuente en el mismo instante de tiempo, eso, como imaginaréis, lleva una planificación, no solo hablar en plan, que ya me pongo a observar. Entonces, estamos generando schedules, esta planificación es el schedule, con un software que se llama VSCAD, y que también este software nos permite hacer simulaciones, que de eso vamos a hablar después. Una vez tenemos el ficherito, el schedule, la planificación, observamos, ¿vale? Obviamente nuestras antenas están participando, como os comentaba, en distintas sesiones de observación o experimentos. Antiguamente, por ejemplo, la Legacy era parte de las R1 y R4, que son las sesiones dedicadas para obtener los parámetros de rotación de la Tierra. Ahora lo que estamos es con la Vigos, participando en su equivalente de Vigos, ¿vale? Esta señal, lo que obtenemos de la observación, hay que correlarla. Hay que comparar con la señal de otras antenas para sacar el retraso entre entre cuándo ha llegado esta señal a cada una de las antenas. Y estos retrasos se le hace un primero preanálisis, que se corrigen un par de cosas, se corrigen ambigüedades, se corrige la ionosfera, y ya tenemos el observable en un formato listo para arrancar el análisis geodésico, que ya es, cojo estos retrasos con estas previas correcciones y lo transformo a parámetros de rotación de la Tierra y coordenadas, ¿vale? Ese sería el esquema de VLBI. Nosotros os voy a hablar ahora de esta fase, de yo cojo el dato, no en bruto, porque el dato en bruto está aquí en VLBI, pero el dato en algo que no me da mucha información y lo voy a traducir a algo que sí que me da información sobre la Tierra. Para ello utilizamos dos software. Uno lo solemos utilizar en la parte automática como centro de análisis. Se llama WERD, lo desarrolla la Autoridad Cartográfica de Noruega. Y con esto estamos haciendo el análisis operacional R1, R4, ¿no? Vigos y nuestra distinta contribución al IVS. ¿Qué pasa? Que aquí os he dicho, Lleves ya no está participando en las R1 R4, pero las estamos procesando, porque en VLBI no solo procesamos las sesiones donde participa nuestra antena, hay que procesar todas las que nos pide el IVS. Y luego utilizamos otro software que se llama BIPS, que es más sencillo de utilizar, que lo desarrollaron en la Universidad Técnica de Viena sobre MATLAB. Y este software está muy bien, pues por ejemplo, aquí en la universidad, pues si lo queréis enseñar a los alumnos, es muy didáctico. Tiene pantallitas, modelos, es gratuito y lo utilizamos nosotros con fines de investigación principalmente y de formación. Os comentaba, todo esto viene a raíz de un proyecto, que queremos llegar a manejar todas las etapas de VLBI porque tenemos en vista este proyecto. Este proyecto se llama RAEGE, Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas Espaciales, ¿vale? Sería lo que significa RAEGE. Y estamos intentando desarrollar una red de 4 estaciones vivos de las geodésicas bueno, no solo estaciones, os he dicho VLBI, queremos llegar a desarrollar observatorios multitécnicas, no solo VLBI, GNSS, SLR, todo lo que podamos instalar entre España y Portugal. Es un proyecto que está en colaboración del Gobierno Regional de las Islas Azores, viene aquí, con el IGN de España. Actualmente está funcionando la estación de Lleves y Santa María, en Azores. Y estamos ahora construyendo Canarias y en el futuro nos faltaría Flores para tener esta red de 4 estaciones multitécnica. Aquí os resumo un poco más qué hay ahora mismo en cada una de estas estaciones. En Lleves tenemos los dos VLBI, tanto el 13 metros y el 40, pero el propio del proyecto RAEGE sería el 13 metros. Es el RAEGE, el pequeñito, ¿vale? SLR, gravímetros superconductores. Tenemos también un calibrador de INSAR, de la misión PAZ, una misión española de la ESA, y 3 GNSS. Así, todo ello relacionado con lo que os contaba. Todo esto tiene que estar relacionado por topografía de campo a través del LocalTag. En Gran Canaria tenemos pues, el proyecto, la obra, están en ello, ¿vale? Pero es la siguiente que se espera que esté operativa. En Santa María actualmente tenemos nuestra antena VLBI, 2 GNSS. Aquí he puesto uno porque el de dentro del proyecto 1, el otro es del Gobierno Regional de Azores, pero tenemos 2 GNSS, un superconductor y estamos en proyecto de observar el LocalTag este año.
y Flores está en proyecto. Actualmente solo tiene una estación GNSS y una estación meteorológica. Dentro de este proyecto no solo queremos crear estas estaciones, sino que queremos explotar sus datos también. Group, que estamos trabajando con la Universidad de Alicante, donde, como veis, hay muchas caras jóvenes, que eso me alegra mucho. Estamos investigando sobre posibles vías para potenciar RAEG. Aquí tenéis un ejemplo de los temas que estamos estudiando. Por ejemplo, está llevando María Carbón, que es la chica especialista, una compañera de BLBI italiana, pero que se ha unido a la Universidad de Alicante, pero con muchísima experiencia en BLBI y nos está ayudando a todos también a formarnos. Está llevando estudios sobre cómo afecta la correlación de los datos BLBI a las soluciones finales. Esto es algo que no debería pasar, pero se ha observado que en función de a qué correlador se envíen las señales BLBI se están obteniendo, hay un sesgo en los datos. Esto ha impulsado una campaña de intercomparación de los correladores, ¿vale? Santiago Berna, que es otro investigador doctor de la Universidad de Alicante, está estudiando la free coordination a través de las medidas de VLBI, que como sabéis pues es una señal de interacción entre los distintos ejes de las distintas capas de la Tierra, por decirlo de una forma así, de cómo interactúa el núcleo con el resto de las capas de la Tierra, que se crea una pequeña... Sí, un pequeño efecto que es la free coordination. Hasta ahora no se había podido ver en medidas de VLBI, pero ahora con las precisiones que se están obteniendo se están empezando a desarrollar los primeros modelos. ¿Vale? Ahí estamos, estamos hasta donde eso está Santiago Belda. Vale, por otro lado estamos llevando a cabo estudios de predicción de órbitas de satélites, porque estos van un poco unidos, estamos prediciendo EOPs a través de Machine Learning, inteligencia artificial, estamos generando EOPs predichos y luego estamos aplicando a ver cómo afecta esto a los satélites GNSS y otro tipo de satélites. Estamos también haciendo estudios de consistencia, porque, bueno, os he hablado solo del marco de referencia terrestre, pero hay un marco de referencia celeste. Y el marco de referencia terrestre se obtiene con 4 técnicas geodésicas, pero el marco de referencia celeste obviamente solo con VLBI, porque es la única técnica que observa los cuásaros, ¿vale? Entonces estamos un poco estudiando la interacción, inconsistencias que puede haber entre ambos marcos de referencia, que al final, como sabéis, los EOPs nos está cambiando de un marco de referencia a otro, es la herramienta que nos permite cambiar del terrestre al celeste, por estos pequeños efectos, esta inconsistencia que nos puede dar cómo se están generando estos distintos marcos. Y por último, que este es el tema en el que estoy yo, simulando cómo va a ayudarnos RAEG una vez esté completamente operativo, porque como os he dicho, solo tenemos 2 estaciones, estoy realizando simulaciones de en qué vamos a mejorar o qué va a aportar RAEG a todos nosotros una vez esté operativo. Esto me llevó a probar distintas configuraciones de observación de RAEG y, por ejemplo, una de las resultados que obtuve es que si, por ejemplo, observas nuestras 2 estaciones RAEG, Santa María y Lleves, con una estación, en este caso sería Seshan en China y Shioka en Japón, tendríamos una base línea que sería muy larga en dirección este-oeste, por lo tanto sería muy sensible al DUT1. ¿Vale? Entonces queremos probar, porque, bueno, imagino que estos tipos de base líneas muy largas este-oeste son sensibles al DUT1, si conseguimos base líneas muy largas norte-sur serían más sensibles al movimiento del polo, ¿vale? Entonces, normalmente en VLBI estas base líneas largas oeste-este las utilizamos para observaciones que se llaman intensivas. Son observaciones de 1 hora, muy rápidas, en las que solo se estima el DUT1 para sacar esta diferencia en el tiempo universal. Os había puesto aquí, vale, no me hagáis caso. ¿Qué pasa? Que esta idea, que fue una simulación, contactamos en un congreso con nuestros compañeros geodésicos de China y de Japón y le dijimos, oye, ¿os gustaría llevar esta simulación a la realidad y testeamos? Y nos dijeron que sí. Y le dimos una doble cara a estas observaciones. Por un lado, probar esta base línea para la estimación del DUT1, pero por otro lado, queríamos probar en una segunda fase a elevar las frecuencias a las que observa RAEG,
¿Por qué? Porque RAEGE, este nuevo proyecto, observan cuatro bandas de frecuencias. La primera, la banda A, se está viendo casi absorbida por todas las interferencias que tenemos a nuestro alrededor, 5G, Wi-Fi, y está quedando prácticamente inutilizable. Entonces, a día de hoy el interés es encontrar nuevas bandas de frecuencias, ver si se puede modificar un poco el diseño original de RAEGE y aumentar sus frecuencias para evitar estas interferencias. Entonces, a esta fase no hemos llegado, pero la segunda fase del proyecto es relacionada con eso. Este es otro proyecto en el que estamos participando también para el Vigos Technical Committee, el VTC, que es que somos el centro de análisis que estamos observando, estamos analizando otro test que han hecho independientemente al anterior que os he comentado, pero están probando distintos modos. Estos son las frecuencias, ¿vale? Las originales de Vigos son estas 4, ¿vale? Pues están probando nuevas configuraciones de frecuencias a ver si encuentran una que opere igual o mejor. Y por otro lado tenemos los test de banda K, de intentar hacer geodesia con la banda K, que os puede contar más María Eugenia, ¿no? Que has estado en ellos, que al final, ¿qué pasa? Que los cuásares, que nosotros queremos que sean fuentes casi puntuales, si aumentamos su frecuencia vamos viendo que se vuelven más compactos. Entonces, si consiguiésemos hacer geodesia observando a banda K, pues se espera una fuente mucho más compacta, más cercana a un puntito, y ahí nos evitaríamos muchos errores de estructura de la fuente y demás. Ese es otro grupo que creo que no lo he añadido aquí, porque como tal el centro de análisis no está implicado, sí que está IEBES, o sea, IEBES está participando en esos tests, pero nosotros no lo estamos, desde el centro de análisis no estamos analizando esos resultados. Estamos también dentro del centro de análisis dando soporte a IEBES con distintas actividades. Entre ellos es la parte de la modelización matemática de la deformación por gravedad de estas antenas. ¿Qué pasa? La deformación por gravedad viene a ser que esta antena, por su propio peso, en función del ángulo que observe, se deforma un poco. No pierde la forma de paraboloide porque por cómo están diseñadas, da igual en qué dirección estén, se va a conservar su forma de paraboloide para poder juntar la señal pues, en el receptor, al final en el secundario y luego que entra al receptor, pero aunque no pierda la forma de paraboloide, cambia de una posición a otra. Entonces tenemos que determinar las variaciones de la focal en cada uno de los ángulos de elevación de la antena. Esto lo hacemos por topografía. Hemos hecho 2 pruebas, una con láser escáner y otra con drones. ¿Vale? Tipo fotogrametría por drones. Esto lo llevó a cabo la Universidad de Valencia y esto nosotros compramos el láser escáner y lo intentamos medir. El problema es que fue una campaña que pasaron muchos de todo y en ninguno de los 2 métodos hemos obtenido buenos resultados y estamos a la espera de repetir la campaña. Esto lleva a la modelización matemática de estas nubes de puntos, pues se le ajusta un paraboloide y se sacan las variaciones de la focal y es un trabajo muy bonito porque hay mucha matemática aquí detrás. Sí. Vale, ya estoy acabando, sí. Sí. Y porque ¿cuánto llevo? Ya, al final, ya me he pasado. Vale. También estamos colaborando con IEBES en la observación del local time, ¿vale? A través de topografía clásica, como tenemos pilares tipo este a lo largo de todo el observatorio. Si queréis más información en este documento contamos toda la observación del local time. Y nada, la idea es automatizar este proceso en que sea más rápido obtenerlo de una campaña a otra, porque deberíamos estar observando el local time pues aproximadamente cada 2 años y actualmente eso no está pasando. Y el local time nos lleva a, si tengo que determinar el vector entre los puntos invariantes o puntos de referencia de cada técnica, ¿cuál es el punto de referencia de una antena como la de VLBI? Pues hay que hallarlo matemáticamente, haciendo medidas también, intersectando, pues vamos midiendo, ponemos esta especie de prismas y rotamos la antena y tenemos que sacar los ejes de rotación de la antena, tanto en azimut como en elevación, hacer la intersección, que muchas veces no intersectan, entonces hay que proyectarlo en un eje intermedio y así, con toda esta campaña, al final obtenemos el punto invariante de la antena, que es donde va a estar referida la posición de estas antenas. Muchas veces no es un punto físico, no se ve, es un punto calculado, matemático. Aquí os ponía, por ejemplo, igual que en VLBI, bueno, en este caso sí que está aquí intersectando uno con otro, pero en la realidad se tiene que hacer un
una especie de proyección, porque no, puede ser que no lleguen a intersectar. Todo esto depende del diseño de la antena, hay muchos tipos de antenas. Pues como os comentaba, si estamos intentando relacionar los puntos de referencia, pues bueno, de GNSS al final tenemos más o menos fácil y accesible su punto de referencia. SLR también lo calculamos a través de esta intersección de ejes y demás. Esto es lo que estamos relacionando con el local tie, estos puntos de referencia. Y ya para terminar, SLR, desde hace poquito tenemos la estación Ilara, ¿vale? Se llama nuestra estación SLR, se llama Ilara, funcionando en Lleves, ¿vale? De momento no tenemos SLR ni en Azores por cuestiones meteorológicas, porque SLR es muy sensible a las nubes y en Azores obviamente el clima pues es un poco difícil, no sabemos si será posible instalarla. Esta estación va a ser capaz de seguir basura espacial y actualmente hemos pasado la cuarentena en infrarrojo y actualmente estamos trabajando en pasar la cuarentena en el verde, ¿vale? Asociada a la estación tenemos un centro de análisis asociado, ¿vale? Este tipo de centro de análisis no opera de forma regular, pero sí ciertas campañas puede participar, ciertas campañas de ILRS. La idea, al igual que en Bielvia, es que podamos tener presencia en todas las fases, desde la observación hasta el producto. Y un poco actualmente este centro de análisis está encargado del procesamiento de todas las observaciones de la estación para pasar estas fases de cuarentena y demás, el control de calidad. Esto es lo que os he comentado, estamos dando soporte al observatorio y además como centro asociado estamos haciendo el cálculo de correcciones del centro masa de algunos satélites y mucha parte de investigación y desarrollo. Y ya finalmente, ya con esto termino, ¿vale? Estamos muy metidos en Gigos a través no solo de Gigos Iberoatlantic, en el que estoy yo, sino tengo otro compañero trabajando en el GCEN, en el Global Center of Excellence de Naciones Unidas, participando ahí, porque nos hemos dado cuenta, no porque se ha visto que la geodesia pues, es un pilar para muchas otras ciencias, pero en muchas ocasiones no se conoce. Y eso, lo que no se conoce, pues no se da presupuestos, no se ayuda, no se tiene en cuenta. Y todo esto que os he contado, pues tiene mucho gasto de infraestructura detrás, de personal, de expertos, que necesitamos conservarlos en el campo, porque muchas veces este tipo de expertos, pues trabajamos por vocación, pero para nosotros cada vez que alguien se va a trabajar a otro sitio porque a lo mejor no tiene buenas condiciones, nos hace un daño increíble porque en entrenar a una persona tardamos años para que pueda trabajar con nosotros. Entonces es por ello que creamos, pues estamos un poco metidos en todas estas acciones que se están llevando a cabo para promocionar la geodesia y darle el lugar que se merece, la importancia que se merece. Es por ello que también creamos este grupo, Gigos Iberoatlantic, entre España y Portugal, porque ellos están más o menos en una situación parecida a nosotros, con el objetivo de suplir, encontrar recursos humanos, encontrar fondos, encontrar proyectos y un poco trabajar, pues eso, juntos para darnos a conocer en el área y que la gente sepa pues, que muchas veces lo que está usando se basa en datos que no saben de dónde vienen, pero vienen de algún lugar y hay que financiarlo. Aquí os ponía actividades que estamos haciendo, pues entre ellos estamos yendo, está en la Semana de la Ciencia de Madrid, que ha tenido lugar, no, el 14 va a tener lugar de noviembre, esta fue la del año pasado. Estamos creando estas maquetas, haciendo talleres, explicando qué es VLBI a la gente, que luego cuando lo conoce le apasiona, pero muchas veces es muy desconocido, charlas, renovando la web. Y aquí, por ejemplo, tengo la escuela de Sirgas, la foto de grupo de la escuela de Sirgas que hemos hecho esta semana, que también hemos participado a través de Gigos Iberoatlantic. Estamos creando un visualizador en el que vamos a visualizar todos los productos geodésicos desde un mismo punto común, es decir, puedes pinchar el VLBI y verás los datos de VLBI, GNSS, los datos de GNSS, gravimetría, los datos de superconductor. El objetivo es tener un punto unificado de productos geodésicos dentro de la web del IGN y eso es todo. Por mi parte, es...